tres. Hola mi querido agente Contravel, es Juanca saludándote. Quiero darte las gracias por haber sido partícipe de los talleres que hemos hecho con Resiliencia Contravel. Esta semana empezamos con nuestro México lindo, donde vas a encontrar lugares fascinantes que hay en este país y te pido que saques el mayor provecho de estas capacitaciones, seminarios. Recuerda que no estás solo, estamos contigo y vamos para adelante. Gracias. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente al taller de nuestra querida Josefina Reyes. Esta sección va a ser un poquito diferente. Tenemos en la parte de abajo una sección que dice preguntas y respuestas. Los que quieran preguntar, yo voy a estar aquí apoyando a José y al final de la presentación, el que quiera hablar puede levantar la mano y le vamos a activar el micrófono. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Y pues José, adelante, si puedes activar tu cámara, por favor. Y bienvenida nuevamente. Gracias. Está activada. Hola, buen día a todos. Está activada Eli, pero otra vez me dice que el anfitrión me lo detuvo. No se ve. Sí, ahorita Marquito, le podemos activar la cámara, por favor. A ver, José, si puedes intentar ahora, por favor. Sí, con gusto. Ahora sí está. Listo, ya te veo. Muchas gracias, José. Bienvenida. Adelante. Gracias, muchas gracias. Buen día, excelente martes. ¿Cómo están todos? Ya les pregunté por ahí. Pues de nuevo estamos aquí para tener un nuevo tema de semiología de la vida cotidiana a través del contexto de armónica convivencia y de esta campaña que Contravel está haciendo de este Super México lindo y querido. Ahí sí. Casi no se ve que soy fan de México, ¿verdad? Entonces, de verdad que tenemos una súper oportunidad ahora sí de conocer nuestro país. Así es que, pues comenzamos. Como saben, esta es mi presentación, pero les voy a poner una presentación que yo pueda dominar porque de pronto esto se traba. Permítanme un segundito, por favor. Okay. Estamos aquí. Muy bien, pues mi marca, como saben, es Armónica Convivencia. Ahora estamos hablando del impulso del factor humano en la reactivación en la vida cotidiana. Estos son mi manera de poder contactarme. Mi nombre es Josefina Reyes Velázquez, por si hay alguien nuevo. Soy semióloga de la vida cotidiana, certificada por el Instituto de Semiología. Entonces, quiero hoy hablarles también de lo que vamos a ver hoy. Está dentro del contexto de toda la currícula de semiología de la vida cotidiana. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con semiología de la felicidad. Porque ya en otros temas hemos estado hablando de todo el proceso de crisis, de cómo tener que salir de ahí, estar en la empatía con lo que sentíamos, pero ahora vamos a darle una variante en que, ok, eso ya pasó, ya tenemos 2 meses en esta situación, ya hemos trabajado bastante, ahora vamos a ver cómo vamos a generar felicidad. Entonces, les puse la currícula para que vean cómo el modelo en el que está sustentado lo que yo hago no es así algo que se inventa simplemente, sino Alfonso Ruiz Soto, quien fue quien lo creó, dividió toda esta currícula en 3 grandes grupos: cursos básicos, intermedios y avanzados. Dentro de los cursos básicos tenemos el conocimiento de uno mismo, la huella de abandono y heptagrama. Con estos 3 cursos, la persona puede tener bastante información sobre quién es. Les decía en la parte de resiliencia que es importante entender quién soy y qué quiero. En el conocimiento de uno mismo, que por ahí seguramente les llegó una invitación porque quiero empezar un curso con ustedes. Aprendemos cómo está la estructura de la conciencia, perdón, y herramientas muy básicas respecto a qué tengo que ver cuando estoy en crisis, cómo le hago para salir de la crisis y poder ver con distancia crítica lo que pasa y poder tomar decisiones, entre muchos otros temas interesantísimos que vemos en este curso. Luego, en huella de abandono es la parte psicológica, que es la raíz del sufrimiento, toda nuestra parte de la niñez y cómo eso ha generado ciertas conductas en nosotros. El heptagrama, que es la tipología de la psicología profunda del
del individuo. La próxima semana vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el heptagrama, que vamos a hablar del factor humano, ¿no? Y bueno, en los cursos intermedios hablamos de erotismo y castidad, que obviamente tiene que ver con sexualidad, pero hablamos de elementos mucho más elevados y mucho más interesantes de lo que tiene que ver la castidad y el erotismo como una cultura del sexo, no nada más el tema fisiológico. Luego las vocaciones de vida, que son 3 estilos de vida: soltería, pareja y familia. La soltería vista como un logro en la vida, no como una fatalidad. La pareja y la familia como vocaciones de vida. Semiología de la felicidad, que hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con semiología de la felicidad, que es todas mis apetencias que he tenido siempre y que a veces por condicionamientos no les hago caso, y entonces de pronto no soy feliz y creo que la felicidad me la va a dar un coche o un viaje, bueno, un viaje sí, un coche o un vestido, y un viaje sí te da felicidad porque vives una experiencia con todo tu ser y además la planeas, la disfrutas, la anhelas, y aparte como es algo nuevo, pues siempre estás más alerta. Entonces, un viaje sí produce por felicidad. Ahorita vamos a ver. Y el proyecto de vida, que es pensar no solo en cómo proyectas tu vida a partir de quién eres, sino cómo puedes proyectar tu vida hacia el futuro con base en qué parte de tu vida estás en primavera, verano, otoño, invierno, y vamos a conocer cómo todos los procesos de la vida tienen una primavera, un verano, un otoño y un invierno. Ahorita, por ejemplo, estamos en la primavera de esta sesión. Y por supuesto vamos a ver semiología de la muerte. Bueno, en semiología vemos la muerte no como una fatalidad tampoco, ni como una sorpresa, sino como una ratificación de la vida. Y cómo la muerte se vuelve tan natural, bueno, es tan natural y tan cotidiana, pero perdemos este sentimiento de que algo nos quita y lo vemos como algo que está ahí, recordándonos que tenemos que vivir al máximo de nuestras posibilidades. Es muy interesante esta semiología de la muerte. Y luego vamos a cursos avanzados donde ya vemos como el contexto de contextos, el modelo semiológico, cómo está construido el universo, la ley de las consecuencias, la causa y el efecto, el código de la experiencia, o sea, por qué hay cosas que ya no te interesan en esta parte de tu vida y otras que sí, porque hay personas que necesitan dañar a otras personas y otras que no, porque a otras personas les interesa mucho la riqueza y el dinero y lo material y a otras más lo espiritual, etc. Y semiología de lo absoluto, que podríamos llamarle en vez de absoluto Dios, o sea, ¿por qué está construido de esta manera todo lo que vivimos? Entonces es muy interesante cómo este modelo que va en espiral hacia arriba, pero también cada elemento te da un elemento nuevo, que eso es lo que yo he estado haciendo en estas conferencias, pero se los quería comentar para darle contexto a lo que les voy a decir el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a ver la mecánica del deseo y el desarrollo de la voluntad. Es una pieza interesantísima de semiología de la vida cotidiana porque hablamos de la experiencia del placer, no nada más y nada menos, pero no el placer como lo entendemos allá afuera, que tiene que ver con la parte sexual, como que de repente la gente piensa en placer y piensa en sexo. No, placer en todo tu ser, placer en todos tus potenciales. Lo vimos, el placer instintivo que puede ser respirar, imagínate, delicioso poder respirar, tomar agua, por cierto, comer, dormir, el placer de caminar, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a ver que el placer viene del deseo, pero de un deseo que desarrolla tu voluntad. Pero ahorita vamos a empezar con nuestra relajación de cada sesión. Así es que les voy a pedir que por favor cierren los ojos y esta vez vamos a hacer algo un poco distinto. Igual los pies sobre el piso, manos sobre los muslos y cerramos los ojos. Cierra tus ojos y empieza a respirar de manera natural, como tú respiras, sin meter demasiado aire. Simplemente date cuenta del ritmo y la intensidad de tu respiración. Este simple hecho, te lo digo siempre, te recobra de ti. Te pone en el aquí, en el ahora, que tanto se menciona, porque conectamos con el ejercicio que empezamos a hacer desde el momento de nuestro nacimiento, respirar. Entonces, te voy a hacer algunas preguntas. ¿A dónde te han llevado tus deseos?
los que sean, ¿eh? Tus deseos. ¿A dónde te han llevado? ¿Qué deseos se han quedado sin satisfacer, que todavía están en el tintero? Tercera pregunta. ¿Qué creíste desear y no era real? Es que creí que sí lo quería, pero pues después resultó que no. Y otra pregunta. ¿Cómo sabes que deseas algo? Parece obvio, pero no lo es. Te pregunto de nuevo. ¿A dónde te han llevado tus deseos? ¿Qué deseos se han quedado sin satisfacer? ¿Qué creíste desear y no era real? ¿Y cómo sabes que deseas algo? Ahora sí, respiramos profundamente, inhalar. Y usando el sonido de los crótalos, ves sacando el aire poco a poco. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Retener. Exhalar. Ahora, sin abrir los ojos, quiero que pienses en algo que esté dentro de tus posibilidades y que desees realmente. Digas, yo deseo hacer esto y que esté dentro de tus posibilidades, pero no lo has hecho por alguna razón. Abre los ojos y anótalo. Y vamos a ponerlo a prueba. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Pues entonces empezamos. Vemos que en esta mecánica del deseo y el desarrollo de la voluntad en la experiencia del placer, estamos viendo esta diapositiva donde dice deseo en rojo y luego hay un eje de intensidad, hay un eje de temporal y luego dice voluntad. Y hay 3 vasitos con agua. Ahorita vamos a ver esa dinámica. Y al centro vemos este RESMI, como yo le llamo, pero los potenciales se leen de abajo hacia arriba. El potencial instintivo, el potencial motriz, el potencial sexual, el potencial emocional y el potencial racional. Todos los deseos se experimentan en cada uno de los potenciales. Hace un momento les decía, bueno, el deseo de tomar agua es un deseo que viene del potencial instintivo, ¿no? Entonces, ese potencial se comunica con los demás potenciales hasta que llega a mi cerebro y le dice, por favor, toma agua, y yo creativamente busco dónde está mi agua y pues tomo agua. Es un deseo como muy rápido, ¿sí? Pero un deseo motriz puede ser que estás pues sentada mucho tiempo y ya necesitas pararte, entonces simplemente viene esa información y te paras y caminas un poco y ya te sientes muy bien. Un deseo del potencial sexual puede ser sentir un poco de placer en términos de que tienes calor y te echas aire, por ejemplo, también bien. Ya se comunicó el potencial instintivo, el motriz y el sexual. Un poco de placer con el airecito, ¿sí? Luego, el potencial emocional. ¿Cómo satisfaces un deseo del potencial emocional? ¿O cómo sabes que lo estás satisfaciendo? Porque te produce una emoción positiva, tener calor y echarte airecito, entonces sientes rico, entonces te produce una emoción positiva, ¿no? Y el potencial racional, dices, ay, tenía calor, tenía sed, ya tomé agua, ya me estoy echando aire, entonces ya. El potencial racional dice, muy bien, deseos cumplidos. Hasta ahí vamos bien. Pero, ¿qué es un deseo? Un deseo es una proyección de la memoria. Dices, ah, ¿cómo? ¿Cómo de la memoria? Porque solo deseo lo que conozco y deseo repetirlo. Fíjense qué interesante aquí.
el deseo es una de las funciones de la conciencia. La conciencia tiene una serie de funciones, por ejemplo, la percatación, la atención, la cognición y el deseo. Fíjate, yo me percato de que tengo sed, me percato, pongo atención a lo que siento es sed y he aprendido que cuando tengo sed, pues es que necesito agua. Y entonces desde muy chiquita aprendí en algún momento que cuando yo sentía esa sensación y me daban agua, decía, qué rico, era lo que necesitaba, agua. Satisfice ese deseo. Entonces, deseo lo que conozco. Imagínate un niño indígena, no sé, en Hidalgo, ¿no? Que en vez de agua le dan pulque. ¿No? Entonces dice, no, cuando yo tengo mucho calor, lo que yo deseo es pulque, no agua, ¿no? Entonces, hay niños que desde muy chiquito les dan pulque. Entonces, ellos asocian el refrescarte con esta bebida. Cada quien, ¿no? Entonces, o quizás un niño muy nice, ahí sí, muy de la realeza, le dan alguna otra bebida, no sé, más sofisticada, quizás un vino espumoso, ¿no? Sin tanto alcohol. Entonces, deseo lo que conozco. Si no lo conozco, no lo deseo. Y entonces aquí les puse una nota. Es el hecho por lo que tú te puedes mantener en una relación que ya no es factible, que ya no existe, de hecho, el vínculo, pero te quedas ahí porque crees que eso es lo que está bien. No conoces que hay relaciones mucho más armónicas, entonces no las puedes desear. Ahí tienes a estas mujeres y hombres que le dicen, oye, pero ¿por qué no te divorcias? Pues, ¿cómo me voy a divorciar si me casé para siempre? Oye, pues sí, pero esto ya no funciona. Bueno, es que no conozco otra posibilidad. Esta es la que conozco, ¿no? Entonces, es muy interesante el tema del deseo, ¿no? El deseo es la clara manifestación del amor. Fíjate, tú deseas cosas para ti porque te amas. Si tú no deseas, por ejemplo, estar sano, que cosa que podría ser como muy obvia, quizá porque no hay tanto amor por ti, ¿te lo habías preguntado? Es interesante esta parte del deseo, ¿no? Entonces, el deseo es la plenitud de ser, se mueve en la dimensión del deseo, o sea, la plenitud de ser, o sea, yo quiero estar bien, quiero estar lo mejor posible, entonces me muevo en la dimensión del deseo. ¿Qué hago por mí? ¿Qué quiero? ¿Cómo le hago para conseguirlo? Y además el deseo, como lo ven en la diapositiva, es el pivote de la voluntad. Eso es lo que te impulsa a hacer. Por eso es importante reconocer tus deseos, ¿no? Y sobre todo saber que no puedes desear algo que no conoces. Entonces, les decía en otras intervenciones que es muy importante que cuando tú expandes tu concepto a través del autoconocimiento, obviamente vas a desear otras cosas. ¿Por qué? Porque las vas a conocer, porque las vas a buscar, vas a decir, y esto, esa forma de vivir, esta forma de comer, esta forma de hacer ejercicio, esta forma de peinarme, esta forma de vestirme, qué interesante la lectura, no se me había ocurrido, ahora que estamos en casa y que hay que explorar México, quizás se me ocurre que tengo que buscar un poco más en la historia, un poco más en la geografía, en la gastronomía, etcétera. Y entonces, ahora, curiosamente, en medio de la tecnología buscas más libros y más cosas que puedas, en lo que puedas diseñar unos paseos más temáticos, más interesantes para distinto tipo de personas, etcétera. Entonces, ahí está el deseo y ahí está la expansión de tu ser. Entonces, vamos poniéndole puntos a las sillas, como dicen. Y entonces, ¿y qué es la voluntad? Como ven, la voluntad se despliega hacia arriba a través del deseo y del eje de la intensidad y el eje temporal. Ahorita vamos a ver cómo se despliega este deseo. Entonces, la voluntad es la determinación para asumir el deseo. Fíjate, digo, sí quiero. Es asumir el deseo y transformarlo. Fíjate, no solo lo deseo y me quedo, ay, pues estaría muy bien, sino lo transformo en acciones orientadas a la realización del mismo. O sea, quiero agua, o quiero un pastel, o quiero caminar, o quiero hacer ejercicio, ¿no? Entonces voy a lo que necesito hacer, ¿no? En una manifestación libre, aquí es muy importante la manifestación libre, o sea, no lo deseo, ahorita lo vamos a ver cuando son deseos falsos, para que me aplaudan, no lo deseo para que mi mamá me ponga palomita, no lo deseo para que vean que soy muy fregona, sino lo deseo en una manifestación libre
carente de apego. O sea, no me apego al resultado. No digo, lo voy a hacer y cuando vean que lo logré, van a decir todos, yo muy bien. No, 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 no. Voy en pos de lograrlo, como les decía el otro día, con la esperanza de lograrlo, pero no me apego al resultado, para nada, para poder hacerlo con toda libertad. La libertad que entraña el hecho de que nada me está obligando a hacerlo, ni siquiera mi propio yo que quiere cosas que tienen que ver con el imaginario. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es el placer? Es todo aquello que me permite la realización de mi ser, ¿no? Lo experimento internamente, no como una acción externa, como que me produce un estado de ánimo como comprarme un vestido o unos zapatos, que digo, ay, los quería, ya los tengo, ¿no? Esto es un estado de ánimo y dura muy poco. Las mujeres lo sabemos muy bien, de repente crees que no puedes vivir sin esos zapatos o sin ese vestido y vas, te lo compras y luego pasan 6 meses y no te lo has puesto porque fue un deseo de un estado de ánimo, ¿no? Y entonces eso no te produce placer. No te producen placer los objetos. En todo caso te darán gusto un ratito. Lo que te produce placer es lo que alimenta todos tus potenciales. Por eso les decía que un viaje sí te produce placer, porque te produce placer desde el momento en el que al expandir tu autoconcepto dices, ¿y cómo sería ir a este lugar? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cuánto me lleva a hacerlo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué clima tiene? ¿Qué ropa debo llevar? ¿Qué se come? Etcétera. Empiezas a sentir todo este deseo en todos tus potenciales, tanto en el instintivo, motriz, sexual, emocional, racional, y te enfocas con toda tu voluntad y con todos los elementos que necesitas para lograrlo. Entonces, por supuesto que un viaje te produce placer, no solamente el placer ahí banal de comprarte algo, sino de una experiencia. También les recuerdo que lo que tú aprendes, lo que tú introyectas como conocimiento ya en tu vida, es lo que vives desde la experiencia, no desde la información, no desde la cultura, no desde, ay, mira, sí, interesante este lugar, pues sí, empiezas a saber mucho sobre el lugar, pero solo cuando vas a ese lugar, lo vives, lo caminas, lo pruebas, ¿sí? Lo experimentas en todo tu ser, es cuando realmente conoces el lugar, ¿no? Muchas personas dicen, es que ir a un lugar, si no comes tal cosa, es que no fuiste. Si no te metiste al río, es que no fuiste. Si no te tomaste una foto en tal lado, es que no fuiste. Bueno, hablan de la experiencia, no solo de saber que existe, sino de vivirlo. Entonces, ese es el placer de ser. Bueno, y entonces vemos que el deseo es un proceso. Fíjense qué interesante. El deseo no es algo que de pronto sientes, ay, se me antojó esto. Eso es un antojo. El deseo es algo que se va generando poco a poco dentro de tu ser y de pronto empiezas a sentir que esta apetencia, entonces es un proceso, no es un evento. Se despliega en el tiempo y crece sobre el eje de intensidad. Fíjense, tenemos deseos genuinos que son buenos para mí, que tienen que ver con la realización de mi ser, como alimentarme, o sea, es un deseo genuino, como dormir, como estar sana, como tomar agua de nuevo, por ejemplo, es un deseo genuino. Pero también tenemos deseos falsos, fíjate, que surgen del ego, del imaginario. Fíjate, lo que les decía hace rato, ay, yo deseo ser, por ejemplo, diputada. Ay, no sé por qué se me ocurrió eso, pero ahorita se me ocurrió. Yo deseo ser diputada porque quiero que todo el mundo me vea. O quiero ser cantante, dicen los adolescentes, o quiero ser baterista, porque lo que quiero es que ser un super rockstar. Entonces, son deseos del imaginario, del ego, quiero que me vean. Y del imaginario porque me han dicho que ser rockero, por ejemplo, ser política, es así como wow. Pero de pronto cuando veo las exigencias que requiere ese empleo, ese trabajo, esa vocación, digo, ay, pues como que no, como que siempre no. O sea, ahí hay un falso deseo. Lo quiero para otra cosa, no lo quiero para realizar mi ser. Luego, los fisiológicos, que bueno, que tienen que ver con la supervivencia, como respirar, comer, tomar agua, etcétera. Y los culturales que tienen que ver con la calidad de vida. Ahí entran los viajes, la cultura, la apetencia por saber,
por aprender. Entonces, me dan calidad de vida, leer, me da calidad de vida viajar, me da calidad de vida comer adecuadamente, saber de vino, saber de moda, o sea, todas las cosas que podemos aprender, ¿no? De pintura, por supuesto, escultura y todas las artes, ¿no? Eso me da calidad de vida. Pero tenemos los deseos conscientes. Los deseos conscientes son la manifestación más clara y patente de nuestra capacidad de amar y está vinculado al placer. Fíjate, aquí ya hay un yo que dice, yo quiero esto, para esto, estoy dispuesto a pagar el precio y me enfoco con toda mi determinación y mi voluntad para hacerlo. ¿Ok? Entonces, la creatividad es la lógica del deseo. Fíjate, aquí ya empiezo a poner una pieza. A veces, ahora que estamos en esta etapa, pues necesitamos ser mucho más creativos. Entonces, la creatividad surge del deseo de decir, ¿y cómo sí puedo hacer esto? ¿Y qué tal si hago tal cosa? ¿Y cómo se vería? ¿Cómo podría hacerle para que las personas hagan esto? ¿Cómo? Cuando empiezo en el qué tal si, entonces ahí se empieza a despertar el deseo y es como cuando pones en el buscador una palabra y empieza a darle vueltas la computadora o el buscador para darte lo que tú deseas. Entonces, la creatividad es otra de las funciones de la conciencia que viene después de la memoria. Entonces, después de la memoria viene la creatividad. Busco dentro de mis recursos internos, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues hasta aquí ya puse los elementos que se requieren para comprender esto. Muy bien, entonces, deseo más satisfacción igual a placer. Muy bien. Entonces, mientras una persona no comprende el beneficio, no realiza el esfuerzo. Cuando lo comprende, el esfuerzo se convierte en entusiasmo. Fíjense. El otro día les puse el triángulo de las actitudes, ¿no? Que hay sistema de pensamientos, sistema de creencias y sistema de valores. Y al interior está la actitud. Y por una parte está el esfuerzo y por otra parte está el entusiasmo. ¿Cómo pasas del esfuerzo al entusiasmo cuando comprendes el beneficio? Fíjense, si tú tienes problemas digestivos, por ejemplo, y te das cuenta de que comer picoso o comer grasoso te hace daño, pero por condicionamiento tú necesitas comer así, pero un día empiezas a hacer un poco de dieta y te das cuenta del confort estomacal y dices, híjole, gracias a que no he comido estos días grasoso ni picoso, me siento mejor. En ese momento has comprendido el beneficio y entonces el esfuerzo de estar a dieta ya se convirtió en entusiasmo, porque ya comprendiste el beneficio. Entonces, ahí es donde podemos medir si vamos a hacer algo o no. Observa si en el deseo que escribiste le has encontrado el beneficio de hacerlo, ¿sí? Entonces, fíjense, déjame ver si puedo hacer esto más pequeño porque no veo lo que quiero ver. Aquí está. Esperen, ¿dónde está esto? Dice, la voluntad no se educa forzándola con disciplina. Así de, lo tienes que hacer, es que me tengo que levantar, ¿no? O sea, no es así. La voluntad se educa con placer a través del deseo. Esto nos da un giro a la comprensión habitual de echarle ganas aunque no quieras. Fíjate, ¿eh? Normalmente nos equivocamos hasta con nosotros mismos de obligarnos a hacer cosas. Por ejemplo, es que le tienes que echar fuerza de voluntad, así decimos. Es que te falta fuerza de voluntad. ¿Sabes por qué no tienes voluntad? Porque no has comprendido el beneficio. Por eso les digo que la semiología va más a la almendra de la situación. O sea, no se trata de obligarte a hacer ejercicio. Se trata de que comprendas el beneficio de hacerlo. Cuando comprendes el beneficio, realizas el esfuerzo que ahora se convierte en entusiasmo. Por eso ni te agobies, ¿eh? Hay cosas que no has hecho, es que no has comprendido el beneficio. No has comprendido el beneficio de hacer ejercicio, no has comprendido el beneficio de leer, no has comprendido el beneficio de cuidar tu alimentación, no has comprendido el beneficio de vete a saber cuántas cosas. Entonces, haz tu lista de cosas que tú sabes que deberías hacer, pero no haces. Y a cada una pregúntate, ¿ya le entendí el beneficio? Porque si no lo has hecho, es la razón por la que no lo has podido terminar. Entonces,
ya olvidémonos de esto de echarle ganas, más bien observemos si he comprendido el beneficio. Y aquí va cómo vamos a desarrollar la voluntad. Fíjense, como ven, hay el eje de intensidad y el eje temporal. Y ya está la voluntad y vemos 1, 2, 3 en cada uno de los vasitos. Les decía hace rato, el eje de la intensidad del placer no depende del tamaño del satisfactor, depende del tamaño del deseo. ¿Y por qué digo esto? Fíjate, si yo tengo sed en un restaurante, por ejemplo, pero ahorita no estamos en un restaurante, estamos aquí, entonces yo digo, tengo sed, y entonces tomo agua. Mi satisfactor pues, es rico, pero es pequeño. ¿Por qué? Porque fue muy rápido. O sea, en mi eje temporal no tuve que esperar por el agua, la pedí aquí. Tomé agua, muy bien, gracias. Luego, me puedo dar sed y puedo estar en un picnic. ¿Dónde te gusta? Quizás en Teotihuacán o en algún lugar cualquiera. Y se acaba el agua. Y tengo que caminar porque por alguna razón mi auto no funciona o lo que sea. Imagínate que tienes que caminar 4 horas para encontrar la misma cantidad de agua, la mismísima, ¿sí? Cuando llego finalmente al primer Oxxo o a la primera tiendita o la primera casa donde toco y digo, señora, por favor, regálame un vasito con agua, pues me regala mi vasito con agua y yo digo, ¡wow! Y entonces lo tomo. Ay, gracias. Y bueno, me parece el agua más exquisita y deliciosa. ¿Por qué? Porque mi deseo creció en el eje temporal y entonces el placer se intensificó, ¿sí? Pero ahora puede ser que tengo otra experiencia de sed en un desierto, muero de sed. O sea, ya tengo 2 días sin tomar agua o un día, o sea, ni siquiera se necesita tanto tiempo, ¿no? Y de pronto te encuentras a estos señores que venden agua en los desiertos, que no sé si eso es cierto, porque nunca he estado en el desierto, pero ustedes me lo dirán que ustedes sí viajan. Imagínate que está este señor que vende agua y te dice, baratos, baratos, ¿no? Baratos, un vaso con agua. Y estás dispuesto a pagar $1,000 por el mismo vaso con agua. Lo que sea, das lo que sea por un vaso con agua, ¿sí? Y entonces el placer es descomunal. Dices, misma cantidad de agua, un placer extremo. Por eso ahora puedes comprender que la intensidad del placer no depende del tamaño del satisfactor, depende del tamaño del deseo. Por eso se requiere pastorear el deseo para dejarlo crecer. Hace un momento te decía, escribe lo que deseas. ¿Para qué? Para ver si verdaderamente es un deseo genuino y no un deseo del ego, un deseo del imaginario o un deseo del miedo, ¿sí? Entonces, si es un deseo que no es genuino y no es consciente, cuando lo dejes crecer en intensidad, no va a pasar. Lo que va a pasar es que se va a caer el deseo. Dices, ¿sabes qué? Siempre no, ¿no? Entonces, porque en la medida en que crece, se proyecta la voluntad. Ahí te va, y seguramente lo has vivido muchas veces. Cuando nos lastiman los zapatos, por ejemplo, ¿no? Estamos en un evento, hombres y mujeres, porque no necesariamente es por los tacones, puede ser porque es una horma que no va para ti o lo que sea. Y mueres por quitártelos, o por lo menos sentarte, y estás así de, o sea, me quiero sentar en el piso, ¿no? ¿Por qué? Porque tu voluntad de sentarte se ha intensificado en el tiempo porque lo que te aprieta el zapato o la incomodidad es tan grande que necesitas encontrar creativamente la manera de satisfacerlo. Y te puedo garantizar que cuando te lastima un zapato, dejas de pensar adecuadamente. O sea, caminas raro, te sientes muy mal, o sea, ¿cuál placer? Empiezas a generar emociones negativas y por supuesto pierdes lucidez. Lo mismo con un dolor de estómago, lo mismo que con frío o calor y por supuesto con la sed, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa cuando yo digo que quiero hacer un proyecto? Y digo, ay, no, es que yo deseo profundamente un proyecto y es que si tuviera el dinero y es que si ya se hubiera acabado la pandemia. Ah, sí, ¿y por qué? ¿Y qué has hecho para empezar a hacerlo? O sea, ¿dónde está el deseo que se está
que se está proyectando en la voluntad. Y entonces lo pastoreamos diciendo, a ver, voy a hacerlo hoy, luego mañana, y ahora voy a intensificar los elementos, etc. Y entonces te vas dando cuenta de si lo quieres o no lo quieres. Entonces, lo que te hace ver que realmente quieres algo es cuando te comprometes con aquello que deseas enormemente. Por ejemplo, una persona que no tuvo la oportunidad de estudiar cuando era niño, ¿no? Nosotros sí la tuvimos, pero muchas personas no. Y son estas típicas personas que estudian prepa, por ejemplo, en escuelas nocturnas. Este padre de familia que dice, no, pues a mí sí me hubiera gustado estudiar, pero pues no se pudo, desde chico tuve que trabajar, pero ahora podría hacerlo. Entonces me voy a trabajar desde muy temprano, salgo a las 6 de la tarde o a las 7 de trabajar y estudio de 8 a 10 en una escuela en línea o en una escuela para adultos. Y resulta que tú puedes ver estadísticamente cómo en las preparatorias de escuelas para adultos, el aprovechamiento escolar es diametralmente opuesto a lo que son en cualquier otra universidad, en cada prepa de la que me digas. ¿Por qué? Porque el nivel de compromiso es más grande, porque el deseo se ha prolongado en el tiempo y la voluntad crece. Eso es una estadística maravillosa de cómo las personas que realmente desean algo lo hacen. Y ahorita vas a ver un ejemplo de esto. Pero ¿qué pasa también con el deseo más satisfactor, más placer? Aquí hay una mecánica que te voy a explicar. Conciencia del deseo instintivo, motriz, sexual, emocional, racional. Ya lo mencioné. Cada potencial tiene sus apetencias. Pastorear el deseo para dejar crecer en el tiempo el deseo, ¿no? Esto es como el apunte de lo que te acabo de explicar. Conciencia del satisfactor. ¿Qué implica lo que deseo? Porque, oye, quiero hacer un doctorado. ¿Qué implica ese deseo? ¿Cuánto en dinero, en tiempo, en energía, en capacidad? Vincular el deseo con un satisfactor. Por ejemplo, a ver, quiero un coche, ¿cuánto me cuesta? ¿Me voy a endeudar? ¿Cuánto cuestan los servicios? ¿En dónde lo voy a guardar? ¿Tengo garage o no? Etcétera, ¿no? No permitir que el satisfactor sature el deseo. Aquí hay una cosa bien importante, y puse ejemplo una borrachera, ¿no? O sea, digo, híjole, se me antoja muchísimo un tequila, o se me antoja muchísimo un gin, ¿no? Entonces están tan frescos que pido una margarita, ¿no? Ya sabes, ¿no? Cualquier cóctel. O una cerveza, y digo, ay, qué rico. Y otra, y de repente ya estoy pues borracha y digo, ay no, qué horror, debí de haberme tomado 2 y no, la tercera ya fue demasiado, ya, o sea, ya no quiero, ay, bájala. Entonces ya saturé mi deseo. Lo mismo puede pasar con una comida, con chocolates o con cosas que nos gustan, que de pronto saturamos el deseo. Satisfacer el deseo dejándolo vivo, dejar un huequito. Eso es una parte interesante en la parte de comer, por ejemplo, que de pronto que pedimos más, o sea, el siguiente taco ya no nos sabe a 10, ya no sabe como a 7, 8, porque si hubiéramos dejado el huequito de qué rico estaban los tacos, no nos hubiéramos quedado con ya sabes que sí estaban buenos, pero ya el último como que ya no me gustó. Eso es saturar el deseo. Luego, los umbrales del deseo, cuando el deseo decae, ¿no? El deseo puede decaer cuando quieres tanto algo que no lo logras y llega un momento en que ya no lo quieres. Por ejemplo, el niño que quería una patineta y quería una patineta y nunca se la trajeron los reyes. Ya sabes, luego algunos reyes, ay sí. Y nunca se lo trajeron. Y cuando, no sé, está grande, ya finalmente puede comprarse una patineta o uno de sus hermanos dice, ay, este cuate siempre quiso una patineta. Pues le voy a comprar una patineta, aunque sea para que la tenga de recuerdo. Y le llega con la patineta y el otro así de, ¿qué te pasa? O sea, lejos de que le guste, se molesta y dice el hermano, uy, pues yo quise tener un detalle contigo y pues te enojas, pues aunque se pone ahí, hombre, para que te acuerdes. No, ya no quiero, me chocan las patinetas. Fíjate, ¿por qué? Porque lo deseo tanto y no lo tuvo en su momento que ya no lo quiere. Es cuando los umbrales del deseo decaen. Si no te puedo tener, te destruyo. Fíjate, también aquí pasa con las parejas, por ejemplo, ¿no? Ya sabes, te gusta un chavo o una persona, un chavo, independientemente del género y de las
orientaciones y dices, te quiero, me encantaría, te invito a salir, te coqueteo, no sé, y no me pelas, pues ¿sabes qué? Ahora hablo mal de ti, ahora te destruyo, ahora soy grosero. Pero también puede pasar con un trabajo o con una posición dentro de la oficina. Yo quería esa posición y la quiero y lo he trabajado. Pero no me la dan. Pues ahora tiro mala onda a la oficina, tiro mala onda a mi jefe, etcétera. Es cuando no logro lo que tengo, ahora ya no lo detesto, ¿no? No inhibir el deseo, esa es otra. Porque me frustro anticipadamente y digo, ¿sabes qué? Sí me gustaría, pero como sé que no lo voy a poder lograr, ¿sabes qué? Mejor no lo quiero. Es más, mejor no quiero quererlo, fíjate. Deseo no desearlo, porque ya sé que no lo voy a obtener. Entonces, ¿sabes qué? Mejor no lo deseo. Fíjate, un deseo que se frustra anticipadamente, ¿no? Porque puede ser porque no quieres pagar el precio de lo que eso implica. Pero bueno, por eso tú anotaste tu deseo. Y matar el deseo porque no sabes vivir en el desapego. Fíjate aquí cómo matas un deseo. Por ejemplo, me gustaría tener un hijo. Sí me encantaría tener un hijo. Pero ¿y qué pasa si un día se enferma y muere? ¿Y qué tal si lo pierdo? ¿Y qué tal si nace con alguna discapacidad? No, ¿sabes qué? Mejor no tengo hijos porque no podría vivir en el desapego de mi hijo. Fíjate nada más. Por eso es importante observar de qué calibre es tu deseo, de cuál es la naturaleza de tu deseo. Porque puedes matar un deseo porque prefieres no vivir, no sabes cómo lo vas a vivir con desapego. Dices, no podría con esa intensidad de apego a un hijo, por ejemplo, ¿no? O a un coche, dices, sí me podría comprar mi BMW, ¿cómo no? Pero ¿sabes qué? No podría soportar que me lo robaran o que lo rayaran o que le pasara algo. ¿Sabes qué? No, mejor me compro un coche más comercial. Ya mataste el deseo, ¿sí? Entonces, son cosas o una joya, ¿no? O sea, una serie de cosas que te podría pasar y que es interesante observarlos y medir cuál es la naturaleza de tu deseo. Y bueno, un poco para cerrar, bueno, este es nuestro cierre. Aprender a vivir con el máximo del deseo y el máximo de desapego confiere la máxima intensidad en la vida. Fíjate, aprender a vivir con el máximo del deseo, o sea, sí lo quiero, pero a la vez el máximo de desapego. Lo quiero, pero si no pasa, no pasa nada. Como dicen los, ¿cómo se llama? Los judíos. Si es para mí, lo quiero. Si no es para mí, no lo quiero, ¿no? Entonces, en el Cábala hablan de eso. Si es para mí, lo quiero. Si no es para mí, no lo quiero, ¿no? Confiere la máxima intensidad a una vida. O sea, es hacer todo con desapego, con el máximo deseo y el máximo de voluntad. Es cruzar la meta cada paso. Fíjate, no vivo el placer de ser corredora atlética porque crucé la meta, sino lo vivo desde que entreno, desde que logro mis propios récords, desde que llego a la competencia, desde que estoy en la competencia y bueno, ya la cereza del pastel es cruzar la meta primero que nadie, ¿no? Pero entonces vivo el deseo, ahí ve esta expresión en todo mi ser, en el instintivo, en el motriz, en el sexual, en el emocional y en el racional. O sea, estar en lo que le llamamos en semiología de la vida cotidiana, el deseo unificado. O sea, deseo todo con todo mi ser, ¿no? Y eso me lleva a que la perseverancia es la constancia del entusiasmo. O sea, si yo constantemente estoy alimentando mi deseo y desarrollando mi voluntad con acciones deliberadas, eso es la perseverancia. ¿Por qué? Porque cada día hago lo que hago con todo el entusiasmo. Pues bueno, esto es la mecánica del deseo y la voluntad. Y les quiero recordar lo que quizás ya tienen por ahí, esta invitación que hace Contravel y yo de prepararte para esta nueva era, inscribiéndote al curso 1 que vamos a iniciar el miércoles 17 de junio de este año, de 19 a 21 horas. Y si deseas inscribirte, mándame, que es más rápido, un mensaje WhatsApp de estoy interesado y yo ya te mandaré los datos para el depósito, que pueden ser pues, transferencias, pero ahorita todo es virtual, ¿no? Y los temas que vamos a ver es la estructura de la conciencia, el proyecto de vida, el énfasis genético, las funciones de la conciencia, entre ellas el deseo, es el esquema de la vida, cómo vivir los eventos internos y externos, cómo funciona la memoria lúcida relativa,
nula, el código genético, que es nuestra semilla, y el código cultural donde donde nacimos y donde nos desarrollamos, vínculos significativos, que es tu vida íntima, tu vida privada, tu vida pública, cómo poder salir del sufrimiento a través de la distancia crítica, todo el tema de los apegos que nos hacen sufrir tanto, los duelos, cómo salir de ahí, cómo crear toda esta parte de salir de la situación, y los factores de dispersión atencional, el parloteo, el fantaseo y la queja, que nos van a permitir finalmente llegar a la paz interna, que es la única forma en la que podemos vivir adecuadamente. Y bueno, la invitación está ahí, espero que nos podamos ver en este curso, y hicimos un esfuerzo, y yo la verdad es que yo lo que quiero es que se haga, así es que el curso normalmente cuesta 2,000 pesos por persona, pero va a costar 900 pesos para que podamos vivir este curso que les va a fascinar, porque es como el conglomerado de todo el modelo, y lo vamos a vivir en 6 sesiones. Entonces, vamos a esperamos que podamos lograrlo, y entonces los espero aquí el próximo 17 de junio. Y para terminar, les aviso que la próxima sesión vamos a hablar de la sinergia, lo que es la sinergia positiva y negativa, en el que vamos a aprender cómo, si hay sinergia positiva, los equipos pueden ser muy productivos, y cuando surge la sinergia negativa, ¿no? En una colaboración efectiva en esta nueva realidad. Pues es un placer, como siempre, poder compartir con ustedes este conocimiento, y pues estoy abierta a sus preguntas, comentarios y lo que deseen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Si tienen alguna pregunta, por favor, aquí está el chat, preguntas y respuestas, o si gustan levantar la mano para que activemos el micrófono, por favor. ¿Qué les detectaron si sus deseos son genuinos, falsos o conscientes? Yo creo que son muchos falsos. Sí, claro que vemos parte de lo que vimos hoy, algunas cosas. Claro que sí. Por supuesto que sí. Vemos en los estados de ánimo cómo no es un deseo falso, sino es un estado de ánimo. Sí, ya contesté a Hortensia. Sí, sí se repasa algo de esto. Dice Mayra Villegas, ¿una necesidad también es un deseo? Por supuesto. Pero tiene que ver con un deseo fisiológico, comer, dormir, tomar agua. Sí, claro que sí. ¿Ahí dónde están preguntando para oír? Acá están. Es que aquí hay una, preguntas y respuestas, si quieres, igual te Ya lo vi. Maya Villegas, ya lo vi. Muchas gracias. Es la que nos ha preguntado. Ajá, es que yo también estoy viendo en el chat y que ya preguntaron. ¿Puedes volver a poner el planteo del curso, por favor, para tomarle foto? Con mucho gusto. Espera. Aquí está. Muchas gracias. A ver qué otra pregunta tenemos por ahí. Creo que ya no hay. Creo que ya no hay más preguntas, José. Alguien, no, me gustaría, o tú si quieres, alguien que detectó un deseo y que con lo que expliqué se dieron cuenta si es un deseo genuino, falso, o un deseo que va a requerir como mucho pastoreo. ¿Qué onda? Me encantaría para ver si se entendió. Dice que si ya subimos las sesiones anteriores a YouTube, me faltan algunas, Nora, pero ya estaremos por subir todas. Muy bien. Pues José, creo que no tenemos más preguntas. Ok, a ver, Eli, por favor, ahora sí que te tengo a ti. ¿Tú detectaste si tu deseo, qué tipo de deseo era? Pero no nos digas el deseo, nomás dinos la característica. Sí. A ver. Pero te digo que el deseo. Si era genuino o si te diste cuenta que era falso. No, falso. Ok, muy bien, ¿ya vieron? O sea, a veces
incluso podemos sufrir por un deseo, o sea, decir, es que sí lo quería, y entonces decir, no, y me quedé toda frustrada por mucho tiempo, porque yo sí quería, pero no me dejaron, ya sabes, ¿no? Y resulta que cuando lo observas a través de lo que tú estuviste dispuesto a hacer, ni era para tanto, pero llevas mucho tiempo sufriendo por algo que ni siquiera era real, como cuando los niños sufren porque quieren un juguete y lloran y tú te angustias porque no se lo pudiste comprar o lo que sea, y cuando finalmente se lo compras, ay, resulta que ni lo quería. Y te da coraje porque te das cuenta de que caíste en su chantaje y no era cierto, pero nosotros también hacemos eso con nosotros mismos. Exacto. A ver, aquí hay una pregunta, ¿cómo cuando dices, si yo fuera inteligente, rica, delgada, famosa, etcétera, sería feliz? Exacto, me encanta la pregunta. Y qué bueno que lo estás diciendo, porque tenemos esta idea de que la felicidad es un lugar, un algo con ciertas características, ya sea en tiempo o en distancia, en espacio. Por ejemplo, sería feliz el día que vaya a París, ¿no? O sea, como si no te fueras a llevar tú con todas tus problemáticas a París, ¿no? Y fueras otra en cuanto te bajas. No. La felicidad no es un lugar con ciertas características. La felicidad es una persona con ciertas actitudes. Así es que tu actitud, de nuevo llegamos a la actitud, tiene que ver con lo que piensas, lo que crees y lo que valoras. Y entonces, si tú estás valorando lo que sí tienes, puedes ser absolutamente feliz, pero tienes que darte cuenta de que eres feliz, porque otra cosa interesante es que cuando, gracias Hortensia por la pregunta, es que de pronto volteamos, por ejemplo, ahorita que estamos en esta etapa, y dices, ¡jole, qué feliz era cuando salíamos a trabajar! Cómo extraño mis reuniones de trabajo y mis caminatas por la calle y mis comidas con mis amigas y el cafecito en cualquier lugar o comprarme algo. ¡Qué feliz era! Ah, sí, pues cuando estabas aquella, te quejabas también del tráfico, del calor, de mil cosas y eras feliz, pero no nos dábamos cuenta. La felicidad tiene eso, que solo se puede vivir si estás en momento presente, si estás dándote cuenta de que te das cuenta de que eres feliz. Me encanta la pregunta. También tenemos ahí algunas preguntas y respuestas, José. Sí, estoy leyendo. Dice Sandra, ¿cómo está relacionado todo esto con la incapacidad de entender lo que es soltar y poder soltar? Exacto. Hace rato decía que a veces que una de las funciones de la conciencia, que eso es un tema también de curso 1, es que no puedes desear lo que no conoces. Entonces, si tú no conoces que se puede estar en paz, porque no conoces la paz, porque nunca has estado en paz, porque te parece que la paz es para personas que lo tienen todo, esta idea de que los ricos que tienen mucho dinero y que están en su yate están en paz, es una fantasía, te hace pensar que no puedes soltar tus problemáticas y que no puedes ser feliz. Eso sí, por supuesto que está relacionado. Cuando tú observas, descubres y describes, te puedes dar cuenta que eres muy feliz, mucho más feliz de lo que tú pensabas. Y eso, fíjate qué interesante. Cuando yo digo es que estoy feliz, de verdad soy afortunada, esta idea de soy afortunada y agradezco lo que tengo, bueno, eso te permite tranquilizarte y tener más lucidez para ser más creativa con lo que sigue que tengas que hacer. Pero si estás pensando que no eres feliz y que te faltan muchas cosas y que pobre de ti y que tienes rencores y que tienes culpas y que tienes apegos, entonces te jalan tanta energía que dices, pero es que no se me ocurre nada, es que ¿qué más? Y ahí está la angustia y ahí está la depresión o ahí está la ansiedad. Muy buena pregunta, muchas gracias, me permitiste explicarlo. Ahí nos dicen también, yo un deseo falso, tener un negocio de postres y ahora en la cuarentena realizar postres y metido horneando, me doy cuenta que no es lo mío definitivamente. He visto que no es lo mío y trae lindas emociones. Exacto. Cuando te metes en la experiencia, te das cuenta si es para ti o no. Lo vimos en Vocación, cuando les ponía el ejemplo del niño que quería ser médico y se va con el tío o el compadre un día al hospital y dice, no, ¿y qué pasó aquí? Tantas personas enfermas, los olores, no puedo comer, no hemos dormido, ¿dónde está el paseo, el BMW y las chavas? O sea, eso es lo que me gustaba de los médicos. Pues no, fíjate que no se come, no se duerme y hay que estar atento
a los enfermos y parado todo el día. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Eso de ser médico no me gusta. Pues es un poco lo que estabas diciendo. Repito la frase que me están pidiendo, Elena, con mucho gusto. Dice, la felicidad no es un lugar con ciertas características. La felicidad es una persona con ciertas actitudes. De hecho, pronto voy a empezar un curso sobre felicidad. Bueno, es que ya es de cursos intermedios. Pero también en curso 1 hablamos de esa parte, porque les digo que curso 1 aglutina todos los cursos porque es como la puerta de entrada de la semiología. Creo que mi deseo, gracias, creo que mi deseo es genuino porque mi deseo es reactivar el trabajo en forma organizada en la oficina porque en la casa es difícil. Exacto, fíjate, aquí ya que sabes que tu deseo es genuino, porque además tiene que ver con una necesidad y con una proyección, ahora la creatividad, una de las funciones de la conciencia es cómo hacerlo de tal forma que los demás se sientan a gusto y confiados y seguros en términos de salud. Pues sí, muy bien, es genuino. Pero ¿sabes cuándo vas a darte cuenta que es genuino? Cuando lo logres, cuando lo hagas, ¿sí? Entonces será genuino. Ok, muy bien. Acá tenemos otro comentario. Sí, por ejemplo, cuando elegí estudiar una carrera, tuve que hacer muchas cosas, incluso romper paradigmas de familia, porque según mis padres, las mujeres no necesitaban estudiar, las mantenían. Exacto. El ejemplo que les puse del señor que no estudió la prepa y ahora lo estudia en prepa abierta, en nocturna, ¿no? O sea, es tanto el deseo que es genuino que se desarrolló a lo largo del tiempo y le ha pasado a muchísimas mujeres, en las que finalmente cuando ya logran tener dinero y un poco de tiempo y mucho deseo, se desarrolla la voluntad y logran hacer maestrías y doctorados a pesar de los condicionamientos culturales. Claro que sí, muy buena idea. Claro que sí. Por aquí veía una cosa, falta tener un negocio. Ah, sí, ya lo habías dicho, lo del negocio de postres. Sí, muy bien. Pues qué bueno, que me da gusto saber que entendieron muy bien cómo tienen que calibrar el deseo. Y saben que sirve, hay algo que se me estaba olvidando y que qué bueno que lo estoy leyendo. ¿Sabes cómo puedes matar el deseo de un adolescente y de un niño? ¿Quieren que les cuente? Ay, no es cierto. Cuando le das todo, fíjate, las personas, las tías, también somos malas tías, ¿eh? Y malas madres en el sentido de que esta falsa idea de que si le doy todo lo hago feliz, puedes matar el deseo y la voluntad de un niño. Y te voy a decir por qué. Porque cuando tú a un adolescente y a un niño le das, antes de que te pida y le das más de lo que te pide, lo que haces es quebrantar su voluntad y saturar su deseo. Por eso no aprecian lo que les das. Y llega un momento en que lo que ellos leen eso es un exceso, lo vamos a ver en curso 2, es un exceso de apoyo, lo leen como no soy suficiente, porque tú me lo das todo y yo nunca me gano nada. Fíjate qué interesante. ¿Cómo haces que un adolescente y un niño desarrolle su voluntad? Ganándose las cosas. Por ejemplo, quieren una bicicleta. Bueno, ahora como que las bicicletas, bueno, es que yo soy muy ochentera y eso de la bicicleta, pero vamos a suponer que un videojuego, ¿no? Y quieren un videojuego y a ti te va muy bien y entonces como no estás mucho tiempo con él, y entonces dices, se lo voy a comprar porque quiero ver esa sonrisa en su rostro. Y ahí está el deseo, fíjate, un deseo falso, porque tú lo que quieres es que te quiera por lo menos ese fin de semana y sea lindo contigo y por eso le compras ese videojuego. Y él pues sí lo quiere, pero pues, después de que lo domine ya no le va a interesar. Pero bueno, tú se lo compras. Y luego ves que no lo usa bien o que no, o lo desprecia o que quiere otra cosa y te frustras. ¿Por qué? Primero, no te lo pidió. Dos, y si te lo pidió, no hizo nada para merecerlo. Es decir, imagínate, te lo pide y le dices, muy bien, la cosa esta cuesta 5,000 pesos. Para que tú puedas pagarlo, necesitarías ahorrar, no sé, 200 pesos de lo que yo te doy de domingo o qué estarías dispuesto a hacer para ganarte 200 pesos a la semana. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Cómo que qué estarías dispuesto a hacer? Sí, necesitas 200 pesos. ¿Por qué no lavas los 2 coches?
2 o 3, no sé cuánto paguen por una lavada, ¿no? Pero vamos a suponer que cuesta 50 pesos y le dices a los vecinos, oiga, le quiero lavar su coche. Oye, pero ¿por qué? Qué pena. Oye, ¿cómo crees? Es que sabe que me quiero comprar algo y pues necesito juntar dinero. Y entonces él hace algo porque necesita juntar los 5,000 pesos. ¿Sabes qué va a pasar cuando logre los 5,000 pesos y se compre lo que quiere? Lo va a cuidar, lo va a apreciar y el placer que le va a dar disfrutar de ese juego va a ser como el agua del desierto. Pero si tú se lo das de inmediato, su placer va a ser como el agua que tienes al lado en un restaurante, tienes sed, lo tomas agua. Así. Por eso pasa. Y lo que hacemos con las personas, y no solo con los niños o los adolescentes, con nuestras parejas, con nuestras amigas, con nuestras madres, etcétera, es que no desarrollamos su umbral de frustración. Y entonces aquí tienes al Goldo, tenemos este personaje en semiología, el Goldo, que como es el primer nieto, el primer hijo, el primer sobrino, tiene de todo, y entonces de pronto le gusta más abrir regalos que el regalo. Es más divertido romper ¿cómo se llama? Las envolturas que ver el contenido. Y de pronto llora porque no hay más regalos que abrir en vez de disfrutar los regalos. Espero entiendan lo que les estoy diciendo. De hecho, nosotros tenemos que hacer eso con nosotros también. Quiero ese vestido de 5,000, de 10,000 pesos, voy a ahorrarlo, no le voy a dar el tarjetazo para ver si verdaderamente lo quiero, o la bolsa. Pero lo mismo opera con los adolescentes y con los hijos. Le das un gran regalo de desarrollo de su voluntad, involucrándolo en el proceso del satisfactor. Dice, por favor, repite la última frase antes lo del vestido. Que necesitamos desarrollar el umbral de la frustración. Espero que a eso te refieras. El umbral de la frustración. Porque si nosotros damos y nos damos a nosotras mismas las cosas sin pastorear el deseo, dejamos de apreciar lo que tenemos, así nos haya costado la bolsa 50,000 pesos o 40,000 pesos o lo que sea. Necesitamos pastorear el deseo. Esta idea del pastoreo es hermoso, te va a ahorrar mucho dinero, te va a ahorrar muchos corajes, te va a ahorrar mucha energía y sobre todo vas a educarte y educar a los demás en el desarrollo de la voluntad. Espero que esa haya sido, porque luego yo digo muchas cosas y luego no me acuerdo. Sí. ¿Alguien más? Y si no, pues nos despedimos. Dice aquí una más, ¿qué puedo hacer si tengo un deseo que realmente quiero, que es un deseo genuino, pero tengo miedo de tener o conseguir? ¿Se acuerdan del deseo que matas? El deseo que matas por miedo. Pues puede ser eso. Entonces, dice, ¿qué puedo hacer si tengo un deseo que realmente quiero, que es un deseo genuino, pero tengo miedo de tener o de conseguir? A ver, en la pregunta está la respuesta. El problema es el miedo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué puede pasar si lo logras? Esa es la pregunta. Eso es lo que tú tienes. ¿Y si lo logro, qué pasa? Y si no lo logro, ¿qué pasa? Como dicen, es más fácil que te arrepientas de haberlo hecho arrepentirte de no haberlo hecho. O sea, qué feo. La experiencia siempre te va a dar más que la no experiencia. Tenemos una frase en semiología ahora que les encantan las frases, es, la experiencia te da en la medida en la que tú te das a la experiencia. La experiencia te da en la medida en la que tú te das a la experiencia. Es decir, si yo me comprometo y me doy a la experiencia de meditar, de escuchar lo que estamos haciendo ahorita, eso me va a dar más que si de repente oigo y me pongo a hacer otra cosa. Y digo, pues la plática estuvo interesante, pero ¿cómo estaba eso del deseo? Te dio muy poquito. Pero si estás concentrado, dices, wow, mi lista de deseos, bueno, resulta que tengo 1 o 2 deseos que valen la pena invertirle tiempo, dinero y esfuerzo. Los otros son deseos falsos, medio ahí como que ni me interesan tanto, no estoy dispuesto a pagar por ellos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Observar cuál es la ganancia y cuál es la pérdida en ese deseo. Y quizás no sea tan genuino, vamos viendo, y no matarlo antes de que suceda. Eso es un tema para una consulta, pero me encantó. ¿Qué puedo hacer si tengo un deseo que realmente quiero? Dice que realmente quiero, subráyalo, que es un deseo genuino, pero tengo miedo a tener o de conseguir. La palabra clave es miedo.
Muchas gracias, espectador anónimo, me gustó. Dice, dada las circunstancias, querer seguir dedicándonos a los viajes es un deseo falso. Eso es una pregunta que tú te tienes que hacer, porque tiene que ver con tu vocación. ¿Es realmente tu vocación esta industria? Porque si tú dejas la industria por la circunstancia, es un deseo falso que te vas a arrepentir, porque esto va a pasar. Aguas ahí. La pregunta es, ¿estoy en ejercicio de mi vocación o no? La felicidad no es un lugar con ciertas características, es una persona con ciertas actitudes. Gusto escucharte. Dice, me gusta lo que dice, un gusto escucharte, Josefina, siempre nos dejas con la cabeza a mil para revivir en nuestro interior todo lo que aprendimos contigo. Pues es que de eso se trata. Justamente si con estas informaciones y los cursos y los talleres y todo lo que doy, logro que alguna persona pueda expandir su autoconcepto y que quizás iba en una dirección y logra otra, bueno, ya estamos hechas, ¿no? Entonces, qué gusto que lo digas. Muchas gracias, además de la felicitación, por supuesto. Maribel, coincido contigo. Muy bien, pues fue un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Tú dime, Eli, si ya despedimos. Sí, creo que es todo, José. Muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos a sobrevivir a esto. Te mando un abrazote y pues estamos pendientes, ¿vale? Nos vemos la próxima sesión. Nos vemos la próxima sesión. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.